Sean todos bienvenidos a este corto video donde vamos a hablar un poco sobre los interruptores diferenciales aplicados a los sistemas eléctricos que usamos en refrigeración o en energía solar fotovoltaica. Recordemos que estos dispositivos también son llamados RCD, RCSB o DDR dependiendo el país o depende del fabricante, y cuyo objetivo es ser un dispositivo de seguridad con el fin de proteger a las personas que entran en contacto con fuentes eléctricas, ¿no? Y protegerle su integridad. Entre los tipos comunes que tenemos de estos accesorios tenemos los tipo A, que son para proteger ante corrientes de fugas en corrientes alternas y pulsantes de alta frecuencia. También puede ser para protecciones de armónicos y de pico de alta tensión. Están los tipo AC, que son los más simples, que solo detectan la falla en componentes en corriente alterna y son poco efectivos ante la presencia de armónicos. Y los tipo B, que son para proteger frente a corrientes de fugas en corrientes alternas y pulsantes o suaves de baja frecuencia, y también contra fallo constante de corriente. Vamos a ver la forma en cómo funciona este equipo o accesorio eléctrico de seguridad. Entonces vamos a construir un pequeño circuito eléctrico aquí. Entonces aquí tenemos el cableado que va a alimentar este motor con su respectivo toma tierra, ¿no? Entonces cuando nosotros aplicamos el voltaje, ¿qué va a suceder? Va a pasar una corriente, observe, que va y suba, vamos a llamar y suba la corriente que llega al motor, y sub B la corriente que sale del motor y llega nuevamente al accesorio. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema balanceado, que todo está bien aquí, la corriente que llega, pasa por la tierra, va a ser cero. Por tanto, el valor de la corriente que llega al motor y la que sale del motor son iguales. Vean en este caso que tenemos 3.45 y 3.45. Aquí he tomado unos valores aleatorios para hacer la explicación, ¿eh? No corresponden a valores reales. Bien, entonces si el sistema está bien, vamos a tener esta situación y por tanto, ¿qué va a suceder? La corriente que sale del accesorio va a crear un campo magnético en un sentido, y la corriente que llega al accesorio va a crear otro campo magnético pero en sentido opuesto. Entonces, por encontrarse en sentidos contrarios, ¿qué va a suceder? Los campos magnéticos se anulan, entonces va a ser cero. Sucede el mismo caso cuando nosotros vamos a tener una pinza perimétrica y queremos leer un cable duplex. Si nosotros lo vamos a leer la corriente, nos va a leer cero porque los campos magnéticos en ambos cables se anulan. Entonces es el mismo principio que tenemos acá. ¿Qué va a suceder cuando por X o Y razón parte de la corriente se va a tierra? ¿Ya? Estamos simulando una especie de que una persona esté aquí tocando y esté haciendo contacto de tierra y esté, como dice uno, pasando la corriente, como dicen vulgarmente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Parte de la corriente de A se va a ir hacia tierra y el resto se va a retornar al accesorio. Entonces, veamos que voy a tener en este caso una diferencia, vean aquí que es 345, pero la que llega al accesorio o que sale del motor es de 1.45, mientras la que se va a tierra es de 2 amperios. Por tanto, en este caso, la corriente que llega al motor es mayor que la corriente que retorna aquí al accesorio. Entonces, ¿qué va a suceder con respecto a esto? Entonces, que en el campo magnético que de la corriente que sale del accesorio hacia el motor va a ser mucho mayor que la corriente que el campo magnético de la corriente que llega al accesorio proveniente del motor. Por tanto, voy a tener un diferencial entre los campos magnéticos. Entonces ya no se van a anular, sino que ya voy a tener un campo magnético resultante, este que está aquí, y cuando él se crea, él va a activar un mecanismo interno, ¿cierto? Que va a hacer que los contactos se abran. Entonces, cuando los contactos se abren, simplemente deja de pasar corriente hacia el sistema, protegiendo ya sea a la persona que esté aquí o protegiendo al equipo. Entonces, de esta forma es como este accesorio funciona. Él siempre mide las diferencias de corriente entre la línea o la corriente que sale y la corriente que llega.
Si hay una diferencia, simplemente él está asumiendo que hay una fuga de corriente e interrumpe lo- la, la corriente en el accesorio, ¿cierto? Con un mecanismo interno. Entonces, esta es la forma como él trabaja. Desde el punto de vista de las partes de un diferencial, realmente son muy sencillas. Que tenemos el accionador, tenemos un pulsador de prueba que está aquí, el cual podemos nosotros activarlo cuando esté pasando corriente por los contactos. Tenemos aquí la entrada de un neutral cuando nosotros deseamos pasar la entrada de un neutral, la salida de línea neutral y las entradas de las líneas de fase, y también tenemos la salida de las líneas de fase. Bien, desde el punto de vista de los polos tenemos este tipo que tiene un polo con contacto neutral. Los tenemos de 4 polos, como lo vemos aquí, sin contacto neutral, y lo tenemos de 3 polos, aquí está, más el contacto neutral, que son los más comunes. Recordemos que esto siempre tiene un pulsador de prueba, como vemos aquí. Vamos a ver el siguiente que tenemos aquí para pruebas. Aquí tenemos un interruptor diferencial tetrapolar con neutro. Observenlo aquí. Aquí está el neutro. Aquí está salida del neutro también. Tenemos un interruptor de encendido. Aquí está en off. Aquí está en on. Aquí podemos observar la corriente nominal, que es de 25 amperes. El voltaje de operación 400 voltios. El diferencial de corriente, el cual va a disparar, que es de 300 miliamperios y es de tipo AC. Observen aquí la simbología, donde podemos ver el tipo AC. Y aquí tenemos el botón o pulsador de prueba o test. Bien, vamos a hundirlo acá en operación. Acá podemos dar otros valores. Aquí tenemos el ISO-NC de 10 kiloamperios. Observen otros valores muy interesantes que él tiene. Aquí arriba tenemos los puertos donde se van a conectar los cables. Este es para riel DIN Omega. Tiene doble seguro, tanto superior como inferior, para asegurarse en el riel. Bien, como ven, es un equipo bastante sencillo, no tiene nada en especial, realmente muy fácil de conectar. Y en los próximos videos vamos a hacer unas pruebas con voltaje real, con corriente real de los mismos, ¿no? Vamos a hacer la prueba con el botón de test, y vamos a hacer una prueba con derivación de corriente para ver si él actúa ante la puesta o la ida por corriente de tierra, ¿no? O por un diferencial mayor a los 300 miliamperios que él en este caso estaba marcando, o podemos utilizar otro. Como ven, un equipo bastante simple de usar y de conectar. En cuanto a los parámetros de protección que tiene este equipo, vamos a ver que tenemos el uso N, veámoslo aquí en este caso, el cual tiene que ver con el valor de voltaje nominal de operación del accesorio. Observenlo aquí y observenlo acá. Tenemos dos presentaciones. El siguiente valor tiene que ver, aquí tenemos, aquí dice C32, correcto. Aquí tenemos ISO N25A. Entonces, aquí nos está diciendo dos valores. El primero tiene que ver con el ISO N, que es la corriente nominal que puede pasar sin problema por los contactos del interruptor. Por lo general debe ser la misma que el disyuntor o breaker de control que trabaja con él. Y es la corriente de referencia para su selección. Entonces en este caso aquí tenemos 25 amperios, aquí tenemos 32 amperios. Para este caso que tenemos aquí también tenemos una letra C. Entonces esa letra C equivale a la curva de disparo del interruptor, que determina el valor de apertura de su contacto por sobrecorriente. Entonces esta letra puede ser B, C o D, dependiendo del tipo de fabricante o del tipo de disparo. Se comporta muy similar a un breaker o un interruptor automático, así que es prácticamente la misma función. Tenemos el ISO-NC, que tiene que ver con el valor de intensidad nominal de cortocircuito que el interruptor puede soportar sin que se afecte su operatividad. Para este caso aquí tenemos 6000 amperios, para este caso tenemos 10.000 amperios.
Aquí tenemos el valor del I sub delta n. Es el valor de la intensidad nominal de diferencial de disparo. Por lo general viene en miliamperios. También es llamada la sensibilidad del interruptor. Entonces, esta es la diferencia entre la corriente que sale y la corriente que llega, a partir de la cual ella se va a activar sus contactos. Entonces, en este caso, aquí tenemos 0.03 y aquí lo tenemos en función de miliamperios. Entonces, tiene que ver con la sensibilidad de este equipo, la que se mide con este parámetro. Bien. Ahora vamos a ver con el tipo de interruptores. Eso depende si es tipo A, vean la simbología. Tipo AC, aquí está la simbología, y tipo B. Entonces en este caso, aquí tenemos un tipo AC y aquí tenemos un tipo A. Vean la simbología para que podamos identificarlos a la hora que queramos adquirir uno de ellos. En cuanto a las conexiones eléctricas, son bastante simples. Aquí tenemos una para un sistema trifásico. Tenemos en compañía de un SPD, el breaker. Aquí tenemos un diferencial. Aquí van las líneas vivas que llegan a la parte superior del SPD. Y aquí tenemos el conector de tierra. Hacemos diferentes puentes para la alimentación del breaker principal, y del breaker principal salen las conexiones hacia el diferencial, y del diferencial salen hacia los diferentes breakers de distribución que nosotros vayamos a utilizar. Entonces realmente es sencilla la conexión. Si el sistema es monofásico, pues muy similar. En este caso solamente tenemos una línea viva en neutro. Entonces hacemos la conexión, observen aquí, del SPD. De aquí pasemos los puentes hacia el breaker. Este breaker tiene para neutro, y de allí pasamos al diferencial. Entonces realmente puedo observar que es bastante sencillo, nada complicado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otro video.